Ricardo había firmado acuerdos de miles de millones sin pestañear, pero la noche en que lo perdió todo, fue la suave voz de una desconocida llamada María la que evitó que se desvaneciera para siempre en la oscuridad. Hola, almas hermosas, y bienvenidos a Cuentos de Amor. Este es el lugar donde el amor, el drama y los momentos inolvidables cobran vida. Estoy tan emocionada de que estén aquí, listos para sumergirse en historias que harán que su corazón lata más rápido, que le saquen lágrimas y que los hagan creer en el poder del amor. Antes de comenzar, quiero conocerlos a todos ustedes. Comenten abajo y cuéntenme desde dónde nos están viendo, porque en el próximo video daré un saludo especial a algunos de ustedes, mis increíbles espectadores de todo el mundo. Me muero por ver hasta dónde llega nuestra familia de historias de amor. El saludo de hoy es para Catalina Suárez Muno 6357. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni una sola historia llena de emociones. Prepárense para sentir, reír, llorar y enamorarse una y otra vez, porque cada historia que compartimos aquí es para ustedes. Y ahora, la historia comienza. Rose. Alejandro Serrano siempre había sido un hombre difícil de descifrar. Millonario, director general de una de las empresas tecnológicas más grandes del país, su sola presencia imponía respeto. Sus empleados lo veían como un líder frío, calculador, casi imposible de impresionar. Pero nadie sabía que detrás de su mirada firme había noches enteras sin dormir y un silencio interior que lo consumía lentamente. Su vida, construida a base de disciplina y sacrificios, parecía perfecta desde afuera. Oficina de cristal en el piso 48, un penthouse que cualquier revista hubiera deseado mostrar, autos que cambiaba cada 6 meses, y un apellido que abría puertas en cualquier rincón del país. Pero en su interior, había grietas que nadie veía. Alejandro llevaba semanas sintiendo que algo no encajaba. Documentos que no recordaba haber firmado, decisiones tomadas sin su autorización, reuniones a las que supuestamente había asistido. Y, sobre todo, la sensación cada vez más fuerte de que alguien muy cercano le estaba preparando una puñalada por la espalda. Mientras tanto, en un barrio humilde de la ciudad, la vida de María Luna era todo lo opuesto. Trabajaba en una panadería por las mañanas y limpiaba oficinas por las noches. Su sueldo apenas alcanzaba para la renta y para ayudar a su abuela enferma, pero aún así, siempre encontraba tiempo para cuidar a otros. María era conocida por su bondad. Había algo en su sonrisa y en la forma suave en que hablaba que hacía que la gente se sintiera segura. Sin embargo, en los últimos meses, incluso ella había empezado a perder fuerzas. El cansancio se le marcaba en los ojos, y a veces, mientras lavaba pisos hasta la madrugada, se preguntaba si alguna vez lograría tener una vida mejor. Dos vidas totalmente distintas. Un hombre rodeado de lujos pero sin paz. Una mujer rodeada de carencias pero con un corazón inmenso. Y sin saberlo, ambos estaban a punto de enfrentarse a un cambio que los marcaría para siempre. Porque aunque Alejandro aún no lo entendía, el mundo que conocía estaba empezando a desmoronarse, y el destino lo estaba empujando, poco a poco, hacia la única persona capaz de darle luz cuando todo se volviera oscuridad. Si vieras a un extraño caminando solo en el frío como Richard, ¿te detendrías a ayudarlo? Cuéntanos en los comentarios qué harías tú. Tus pensamientos importan. Alejandro Serrano siempre había creído que la traición venía de los enemigos. Se equivocaba. Ocurrió un jueves por la mañana, aparentemente normal. El cielo sobre la ciudad estaba gris, con una neblina ligera que se colaba entre los rascacielos mientras Alejandro subía en el ascensor hacia el piso 48. Revisaba cifras en su tablet, sin saber que en menos de una hora su vida entera sería destruida. Al abrirse las puertas del despacho, algo se sintió extraño. Sus empleados evitaban mirarlo. Los saludos habituales se habían transformado en silencios tensos y susurros, la clase de silencio que precede a una tormenta devastadora. En la puerta de su oficina estaba Daniel Moreno, su amigo de la infancia, socio de negocios y la persona en quien Alejandro confiaba por encima de todos. Daniel no sonrió. No le estrechó la mano. Simplemente le entregó un sobre. ¿Qué es esto?, preguntó Alejandro, con voz contenida pero tensa. Pruebas, dijo Daniel, frío. De lo que has hecho. Dentro había correos electrónicos impresos, falsificados,
aunque Alejandro aún no lo sabía, acusándolo de malversar millones de su propia empresa. Adjuntos había estados de cuenta bancarios manipulados, testimonios anónimos y un aviso legal congelando sus acciones. ¿Qué es esto?, repitió Alejandro, con un hilo de voz más firme esta vez. Esto es un montaje. Daniel no Pastanio. La Junta piensa lo contrario. Está suspendido como CEO, con efecto inmediato. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo directo al pecho. Entraron 2 guardias de seguridad. Sin titubeos. Señor, necesitamos que nos acompañe, dijeron. Alejandro miró a Daniel, buscando al amigo que conocía. Pero los ojos de Daniel estaban vacíos, fríos, victoriosos. Daniel, ¿por qué?, susurró Alejandro. Daniel se inclinó, con la voz apenas audible. Porque todo lo que construiste debería haber sido mío. La verdad dolió más que las acusaciones, celos, envidia, resentimiento acumulado durante años bajo una máscara de lealtad. Alejandro fue escoltado fuera de la oficina que había levantado desde cero. Las cámaras lo captaron. Los periodistas lanzaban preguntas acusadoras. Empleados que había guiado durante años le dieron la espalda. El mundo que había protegido, su imperio cuidadosamente construido, se derrumbó en una sola mañana. Para la tarde, sus cuentas estaban congeladas. Para la noche, era portada de los diarios. A la medianoche, estaba sin hogar, su penthouse cerrado pendiente de investigación. Por primera vez en décadas, Alejandro caminaba por la ciudad como un fantasma. Sin destino, sin plan, sin identidad. La lluvia empapaba su ropa mientras deambulaba, insensible, invisible. Se sentó en un banco frente a un café cerrado, la cabeza entre las manos, su traje caro arruinado por la tormenta. La gente pasaba sin mirarlo. Hasta que alguien se detuvo. Una joven de ojos gentiles, con una bolsa de compras bajo el brazo. Su nombre era María Luna. ¿Está bien?, preguntó con suavidad. Alejandro no respondió. No podía. Su garganta estaba apretada, su respiración temblorosa. Se le ve congelado, continuó María, inclinando su paraguas hacia él. Por favor, tome esto. Nadie le había ofrecido a Alejandro bondad en años. No de este tipo. No genuina. Lo miró, con incredulidad. María sonrió. No por lástima, sino por compasión. Está bien, susurró. Todos necesitamos ayuda alguna vez. Y, por primera vez desde que el mundo se derrumbó, algo dentro de Alejandro se encendió. No era esperanza, no todavía. Solo calor. Inesperato. No pedido. Y justo lo que necesitaba para volver a respirar. La lluvia había cesado, dejando las calles brillantes y resbaladizas bajo las luces de neón. Alejandro Serrano caminaba solo, sus zapatos chapoteando con cada paso, su traje caro pegándosele incómodamente a la piel. Sentía que el mundo se cerraba a su alrededor. Cada titular, cada susurro, cada mirada de extraños era un recordatorio de lo completamente que su vida se había desmoronado. María Luna lo había seguido a cierta distancia tras ofrecerle el paraguas. Algo en su intuición le decía que necesitaba ayuda, pero algo más, quizás la cautela, la detuvo. No podía simplemente irrumpir en el dolor de un extraño. No del todo. Alejandro no la notaba. Apenas notaba nada. La calidez que ella había ofrecido momentos antes parecía un recuerdo frágil que se desvanecía demasiado rápido. Temblaba, no por el frío, sino por la furia y la humillación. Sin embargo, su orgullo le impedía aceptar cualquier mano tendida. No podía, no debía mostrarse débil. Se refugió en un callejón estrecho para escapar de las luces de la ciudad, presionando su espalda contra el ladrillo frío. Sus manos temblaban, no de frío, sino de rabia y desesperación. El imperio que había construido, la vida que había cuidado con tanto detalle, se había esfumado. Y, aún así, en el fondo, se negaba a aceptar cualquier gesto de bondad. María finalmente dio un paso al callejón. Señor, dijo con suavidad. Por favor, no se cierre por completo. No tiene que enfrentar esto solo. Alejandro levantó la cabeza de golpe, sus ojos encontrándose con los de ella. Un destello de reconocimiento lo recorrió. El paraguas. La calidez. La bondad que no sentía desde hacía años.
Sin embargo, la ira y la vergüenza giraban como nubes tormentosas en su pecho. No necesito ayuda, dijo con voz baja y cortante. No quiero que nadie me compadezca. María dio un paso lento hacia él. Esto no es compasión, insistió. No tienes que cargar con todo tú solo. A veces, las personas solo necesitan que alguien las vea. Él rió amargamente, el sonido resonando entre las paredes del callejón. ¿Verm? Todos me han visto. Todos conocen mi nombre. Pero no me ven a mí. Sus ojos se suavizaron. Entonces quizá yo sí pueda. Él quiso alejarse. Quiso desaparecer en la noche y dejar que la ciudad lo tragara por completo. Y aún así, se quedó allí, mirándola. Algo dentro de él, frágil y desnudo, resistía el instinto de alejarla. Pero su orgullo ganó, por ahora. Ya te dije que no necesito a nadie, repitió. Sin otra palabra, se giró y se perdió entre las calles, dejando a María en el callejón, en silencio pero decidida. Ella lo observó irse, con el corazón apretado, pero comprendiendo. A veces, el primer paso hacia la sanación debía darse solo. Sabía que él regresaría. De alguna manera, lo sabía. Y mientras Alejandro desaparecía en la noche, las primeras semillas de conexión se habían plantado. Una promesa silenciosa flotaba entre ellos, no pronunciada, pero innegable. Si alguna vez te has sentido demasiado orgulloso o avergonzado para aceptar ayuda, ¿qué harías en el lugar de Alejandro? Escríbelo en los comentarios. Al día siguiente, la ciudad despertó bajo un cielo gris, y las calles todavía estaban húmedas por la tormenta de la noche anterior. Alejandro Serrano caminaba con pasos pesados por el centro, repitiendo en su mente una y otra vez la traición que había sufrido. Evitaba mirar a los demás, y cada mirada de un transeúnte o conductor le parecía un juicio silencioso. María Luna estaba al otro lado de la calle, cargando una caja de suministros para el refugio donde voluntariaba. No esperaba volver a verlo, pero cuando reconoció la figura encorvada contra el viento, sintió un tirón en el pecho que no comprendía del todo. De repente, un coche giró en la esquina, levantando un chorro de agua que se dirigió directamente hacia Alejandro. Se quedó paralizado, sorprendido. Sin pensarlo, María corrió hacia él, sosteniendo su paraguas justo a tiempo para protegerlo del chaparrón. ¡Cuidado!, gritó. Alejandro la miró, empapado y atónito. ¿Tú? ¿Cómo? Te cubro, respondió ella con simpleza, con voz firme pero amable. No hubo tiempo para más palabras. Se refugiaron bajo el techo de un pequeño portal. El voladizo los mantenía secos mientras la lluvia seguía cayendo a los bordes, salpicando la acera. Por unos minutos, el silencio se adueñó del espacio, pesado y cargado de significado. Alejandro no podía dejar de notar lo tranquila que ella estaba, como su sola presencia parecía calmar el caos en su mente. Y María, por su parte, no podía ignorar el leve temblor de sus manos, la tensión en su mandíbula, como sus hombros parecían cargar con el peso del mundo. Finalmente, él habló. No sé por qué has vuelto a aparecer. Te lo dije ayer, respondió ella suavemente. A veces, las personas solo necesitan que alguien las vea. Estabas solo. Tragó saliva, inseguro de qué responder. Orgullo, ira, humillación, todo gritaba que se alejara. Pero una parte de él quería quedarse. Dejar que alguien lo viera tal como era, despojado de estatus, riqueza y control. Por primera vez desde la traición, Alejandro se sintió vulnerable. Y lo odiaba. Y, al mismo tiempo, le gustaba. El silencio se prolongó, interrumpido solo por el lejano rumor del tráfico. Alejandro la miró, realmente la miró, y por un instante pensó en bajar la guardia. No lo hizo. No del todo. María se movió un poco, con voz más suave. No tienes que enfrentar esto solo, Alejandro. Hablo en serio. Algo en su pecho se tensó. La verdad era que si necesitaba ayuda, aunque admitirlo le resultara imposible. Sin embargo, estando allí con María, algo en la tormenta, en el frío, en aquel refugio inesperado, hacía que confiar no pareciera tan aterrador. Exhaló lentamente, apenas audible. Gracias, por ayer. Y por ahora. María le ofreció una pequeña sonrisa de tranquilidad. Estaré cerca. Solo, recuerda, no tienes que esconderte. Y así,
Salieron del portal juntos, caminando en paralelo, dos desconocidos que ya no eran del todo extraños. La tormenta había pasado, pero su eco permanecía, el inicio de algo frágil, silencioso y necesario. Un vínculo comenzaba a formarse, sin palabras, bajo circunstancias que ninguno podía ignorar. ¿Alguna vez te has visto obligado a depender de alguien inesperadamente? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Nos encantaría saber cómo la bondad ha cambiado tu vida. A la noche siguiente, la ciudad se había calmado. La lluvia había limpiado las calles, dejando solo un tenue aroma a asfalto mojado y el zumbido distante del tráfico. Alejandro Serrano se sentó en un banco frente a un pequeño café, los hombros caídos, mirando sin realmente ver nada. Los acontecimientos de los últimos días lo habían dejado exhausto, con la mente cruda, frágil y expuesta. María Luna se acercó lentamente, llevando 2 tazas humeantes de té del café. Se sentó junto a él sin preguntar, y la cercanía silenciosa rompió un poco del muro que él había construido alrededor de sí mismo. Pensé que podrías necesitar esto, dijo suavemente, entregándole una de las tazas. Él la tomó, y sus dedos rozaron brevemente los de ella. Esa simple caricia le produjo un calor desconocido. No estaba seguro si era el té, la compañía o la bondad silenciosa que ella ofrecía sin esperar nada a cambio. Yo, normalmente no dejo que la gente se acerque, admitió Alejandro, con voz baja, casi vulnerable. Es complicado. Confiar no es fácil cuando te han quemado como a mí. María asintió. Lo entiendo. Más de lo que crees. Él la miró con curiosidad. ¿Cómo? Ni siquiera me conoces. He tenido mi propio lote de personas que prometieron el mundo y me dejaron con nada, dijo ella, con la mirada suave pero firme. Es difícil confiar cuando te han decepcionado. Alejandro la estudió, notando la profundidad en sus ojos, la fuerza silenciosa detrás de sus palabras. Por primera vez en semanas, sintió que se formaba un puente frágil entre sus dos mundos. Lo perdí todo, mi empresa, mi hogar, mi reputación, confesó. Y todo sucedió porque confié en la persona equivocada. Daniel, alguien que consideraba amigo, me traicionó por completo. La mano de María se acercó ligeramente, vacilante, antes de descansar suavemente en el banco cerca de él. Eso es terrible. Lo siento mucho, dijo. Él exhaló lentamente. No es solo negocios. Es todo. Las personas que me importaban, la vida que construí, se ha ido. Y ahora no sé dónde encajo. Por primera vez, Alejandro se permitió permanecer en silencio, con las palabras colgando entre ellos como hilos frágiles. Y María, paciente y amable, no lo apresuró. No ofreció lugares comunes ni promesas vacías. Simplemente se quedó allí, dejándolo existir, dejándolo sentir el peso de su dolor sin juzgarlo. Tras una larga pausa, ella habló nuevamente. No estás solo, Alejandro. Aunque lo sientas así, hay personas dispuestas a caminar contigo. O verte, o realmente verte. Algo dentro de él se quebró, una parte de su orgullo temblando ante la posibilidad de conexión. Quiso extender la mano, buscar su apoyo, el consuelo que ella ofrecía. Pero el miedo lo detuvo. Miedo a la traición, miedo a la pérdida, miedo a dejar entrar a alguien y que se fuera también. María inclinó ligeramente la cabeza, como si pudiera ver los muros que construía alrededor de sí mismo. A veces lo más difícil no es perderlo todo, dijo suavemente, sino aprender que alguien podría ser realmente confiable. Los ojos de Alejandro se encontraron con los de ella. Por primera vez, sintió un destello de esperanza, frágil y peligrosa, de que tal vez podría dejar que alguien se acercara otra vez. Y aunque no sabía hasta dónde estaba dispuesto a llegar, ni si el mundo lo permitiría, en ese momento tranquilo, con la ciudad respirando suavemente a su alrededor, sintió una chispa diminuta y preciosa de posibilidad. Por primera vez en días, exhaló completamente, dejando caer al menos una fracción de su guardia. ¿Alguna vez te han traicionado personas en las que confiabas? ¿Cómo aprendiste a confiar de nuevo? Cuéntanos en los comentarios, nos encantaría conocer tu historia. A la mañana siguiente, el sol se filtraba entre la neblina de la ciudad, tiñendo las calles con un dorado suave. Alejandro Serrano se despertó en un pequeño apartamento que había alquilado por la semana, con la mente aún enredada entre traición,
miedo y una chispa desconocida de esperanza. No esperaba sentir nada más que desesperación, pero la memoria de la presencia de María permanecía, cálida e insistente. Sin pensarlo demasiado, se dirigió al centro comunitario donde María voluntariaba, impulsado por la curiosidad y una necesidad silenciosa. Ella estaba allí, organizando suministros con eficiencia tranquila, irradiando una calma que contrastaba con el caos de su vida. «Buenos días», dijo ella, levantando la vista y sonriendo. «Buenos días», respondió él, con torpeza. No estaba acostumbrado a hablar sin tensión, sin agendas ocultas o palabras medidas cuidadosamente. María le pasó una caja de alimentos enlatados para organizar. Por un momento, trabajaron lado a lado en silencio. El simple ritmo de ayudar juntos, de manos que se rozaban al pasar objetos, fue reconfortante. Recordó a Alejandro una vida no dictada por títulos ni traiciones, una vida donde los pequeños actos significativos importaban más que la riqueza o el poder. «¿Por qué estás aquí?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio. «Porque a veces ayudar a otros te ayuda a ti mismo», dijo ella, sonriendo suavemente. «Y porque parecías perdido ayer. Quería asegurarme de que estuvieras bien». Alejandro hizo una pausa, sintiendo un nudo en la garganta. Nadie le había ofrecido nunca una bondad tan simple y desinteresada. No en décadas. No en ningún mundo que conociera. «Tú, no tenías que hacerlo», dijo en voz baja, casi para sí mismo. «Quizá no», respondió ella, con la mirada firme. «Pero quise hacerlo». Por primera vez desde que su vida se había derrumbado, Alejandro rió, una risa pequeña, genuina, sin defensas y temblorosa. María rió con él, un sonido ligero e infeccioso. Fue el primer momento de alivio que se permitió en semanas. A medida que avanzaba el día, compartieron historias, no pesadas, sino pequeños fragmentos de sí mismos. Alejandro habló con cautela sobre recuerdos de la infancia, sobre las altas expectativas de sus padres y la disciplina que lo había moldeado. María habló de su abuela, de por qué ayudar a otros era parte de su vida diaria, de sus propias luchas con la confianza y la esperanza. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras el horizonte, pintando las calles de un ámbar cálido, Alejandro sintió algo que no se había permitido sentir en mucho tiempo: paz. No la falsa paz que había construido con riqueza o poder, sino una paz real, frágil, humana. Y con ella, un vínculo silencioso y tentativo, una conexión que aún no podían nombrar, pero que ambos reconocían como esencial. En ese momento, entre latas y estantes, risas y comprensión silenciosa, Alejandro comprendió que la sanación era posible, aunque solo fuera un poco. ¿Alguna vez conociste a alguien que te ayudara a encontrar esperanza en un momento de desesperación? Comparte tu historia en los comentarios. Queremos saber cómo un pequeño acto de bondad cambió tu vida. Una semana después, el frágil ritmo que Alejandro y María habían construido se rompió de golpe. Alejandro había comenzado a confiar de nuevo, permitiéndose disfrutar cautelosamente de la presencia de María, de sus risas, de su comprensión silenciosa. Compartían comidas, trabajaban juntos en el centro comunitario e incluso pasaban algunas noches caminando por las tranquilas calles de la ciudad, hablando de todo y de nada. Por primera vez desde su traición, sentía una esperanza tenue de que la conexión y la sanación eran posibles. Pero entonces llegó el golpe inesperado. Una tarde, un rostro familiar apareció en el centro comunitario: Daniel Whitman, el antiguo socio de Alejandro. Su expresión era arrogante y calculadora. Alejandro se congeló, la vieja corriente de ira y miedo surgió de inmediato. «Alejandro», dijo Daniel con voz suave, cargada de esa familiaridad inquietante. «No esperaba verte aquí». María se interpuso instintivamente frente a él. «¿Quién es este?», preguntó, protectora y cautelosa. Los ojos de Daniel se posaron brevemente en ella, formando una pequeña sonrisa. «Solo un amigo del pasado», dijo, aunque el filo en su tono decía otra cosa. El corazón de Alejandro latía con fuerza. Los recuerdos de traición, humillación y el colapso de su vida lo invadieron. Cada cicatriz se reabrió, cada herida ardió de nuevo. «No deberías estar aquí», dijo Alejandro entre dientes. «Oh, pero creo que sí», replicó Daniel. «Quiero recordarte lo que perdiste. ¿Quién eres cuando confías en las personas equivocadas?».
María miró a Alejandro, la preocupación marcada en su rostro. Podía sentir su tensión, los muros invisibles levantándose más rápido que nunca. Extendió su mano hacia él, pero él la retiró, su orgullo y miedo mezclándose en una tormenta de ira y desesperación. «No me toques», dijo con brusquedad, y la dureza de su voz lo sorprendió incluso a él mismo. Daniel se inclinó, susurrando lo suficiente para que Alejandro lo escuchara. «Yo gané, Alejandro. Nunca fuiste tan inteligente como creías». Las manos de Alejandro temblaron, su cuerpo se tensó, y en un instante, estalló verbalmente, su voz quebrada. «Monstruo. Destruous to do. Arruinas mi vida». Daniel rió, un sonido frío y hueco, y se alejó, dejando solo el eco de su crueldad. Las rodillas de Alejandro flaquearon ligeramente mientras se hundía en el suelo, el peso del encuentro aplastándolo. María se arrodilló a su lado, con las manos sobre sus hombros, los ojos llenos de preocupación. «Alejandro, háblame», susurró. Pero él no pudo. Las palabras parecían imposibles. La traición había regresado con fuerza, más dura y cruel que nunca. Se enterró el rostro en las manos, temblando de rabia impotente. Por primera vez, dudó de todo, de su fuerza, de su valor, incluso del vínculo que había comenzado a formar con María. ¿Podría confiar de nuevo? ¿Podría permitir que alguien se acercara cuando el mundo había demostrado ser tan cruel? María permaneció a su lado, silenciosa pero presente, dejándole espacio para sentir la tormenta. No dijo frases hechas ni intentó arreglar el dolor. Simplemente lo dejó existir en él. Y aunque el momento era devastador, una luz tenue de conexión permanecía, una chispa frágil que esperaba ser avivada. Pero Alejandro había tocado su punto más bajo. El colapso emocional era completo. ¿Alguna vez alguien del pasado irrumpió en tu vida y amenazó con destruir lo que habías logrado? Comparte tu experiencia en los comentarios y cómo encontraste la fuerza para seguir adelante. La noche después de la visita de Daniel, Alejandro Serrano estaba solo en su apartamento, las luces de la ciudad parpadeando a través de la ventana y proyectando largas sombras en el suelo. El enfrentamiento lo había dejado vulnerable, sus viejas heridas reabiertas, y la frágil confianza que había comenzado a construir con María ahora parecía casi imposible de sostener. Pensó en alejarse, desaparecer en la seguridad del aislamiento, dejando que su orgullo lo protegiera de más dolor. Nadie podría lastimarlo si no dejaba que se acercaran, razonó. Y, sin embargo, la memoria de la presencia tranquila e inquebrantable de María tiraba de su corazón como un salvavidas. Mientras tanto, María estaba afuera, dudando frente a su puerta. Había sentido la tormenta dentro de él, la lucha entre el miedo y la esperanza. ¿Debería tocar? ¿Debería dejar que decidiera solo? Cada instinto le decía que él debía elegir por sí mismo, pero no podía ignorar la súplica silenciosa en sus ojos desde aquel día. Alejandro escuchó el leve golpe de su mano en la puerta. Su pecho se tensó, orgullo y vulnerabilidad luchando dentro de él. Podía retroceder, cerrar la puerta, fingir que no le importaba. O podía abrirla y arriesgarlo todo. Su corazón, su confianza, su esperanza. Exhaló, largo y profundo, dejando que el silencio hablara más que las palabras. Finalmente, giró la manija y abrió la puerta. Los ojos de María se suavizaron, conteniendo apenas el alivio. «Alejandro». Él tragó saliva, las palabras pesadas en su garganta. No sé si puedo hacer esto. No tienes que saberlo todo ahora», dijo ella suavemente. «Solo tienes que intentarlo. Eso es suficiente». Y en ese simple acto, Alejandro comprendió que la elección no se trataba de certezas. No se trataba de garantías. Se trataba de valentía. La valentía de dejar que alguien se acercara, de enfrentar la vulnerabilidad, de arriesgar el corazón por la posibilidad del amor. Asintió lentamente. «Lo intentaré, contigo». María extendió su mano, y esta vez él no la retiró. El calor de su toque lo ancló, recordándole que la esperanza, aunque frágil, podía ser alimentada. La tormenta de traición y miedo todavía persistía, pero el camino a seguir estaba claro. Podía permanecer solo o elegir la conexión. Juntos, dieron un paso hacia la noche, manos entrelazadas, corazones cautelosos pero dispuestos. Por primera vez, Alejandro sintió que el peso de su pasado se aligeraba, no completamente,
pero lo suficiente como para creer que el amor, la confianza y la sanación eran posibles. En ese momento silencioso, la elección estaba hecha: vulnerabilidad sobre orgullo, esperanza sobre desesperación. Y eso era suficiente. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre orgullo y vulnerabilidad? ¿Cómo cambió tu vida arriesgarte por alguien? Comparte tu experiencia en los comentarios. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por los altos ventanales del centro comunitario, proyectando cálidos rayos dorados por toda la sala. Alejandro Serrano llegó temprano, con pasos más ligeros que en semanas. Por primera vez desde la traición, sentía una sensación de posibilidad, pequeña, frágil, pero real. María Luna ya estaba allí, organizando los suministros con su habitual calma y eficiencia. Al levantar la vista y ver a Alejandro, su rostro se iluminó con una sonrisa que le apretó el pecho con algo que no había sentido en años: esperanza. «Buenos días», dijo suavemente, entregándole un portapapeles. «Buenos días», respondió él, devolviéndole la sonrisa, sintiendo como la conexión entre ellos se profundizaba de una manera que las palabras no podían expresar. Los eventos de la semana anterior, la traición, el miedo, el dolor, todavía estaban presentes, pero ya no dominaban su vida. Se habían transformado, absorbidos en un tapiz más amplio que incluía bondad, confianza y los comienzos tentativos del amor. Durante el día, trabajaron lado a lado, compartiendo pequeñas bromas, risas y momentos silenciosos de comprensión. En un momento, Alejandro se detuvo y miró a María, recordando brevemente la traición de Daniel, antes de dejar que la sensación se disolviera. «Casi dejo que todo se derrumbara otra vez», admitió en voz baja. «Pero tú, me ayudaste a ver que la esperanza no es una debilidad. Es una elección». María le tomó la mano, apretándola suavemente. «Y seguiré ayudándote, mientras me lo permitas», dijo. Para Alejandro, ese simple gesto llevaba el peso de la redención y la promesa de un nuevo comienzo. Comprendió que el amor no se trataba de perfección o certezas, sino de conexión, valentía y vulnerabilidad. Más tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos rosados y dorados, Alejandro y María caminaron juntos afuera. La ciudad se sentía diferente ahora, viva con posibilidades. Cada calle, cada esquina, ya no le recordaba a la traición, sino a la resiliencia y a las pequeñas y profundas formas en que las personas pueden sanarse mutuamente. Alejandro se volvió hacia María, con voz firme y llena de determinación silenciosa. «Gracias, por no rendirte conmigo». María sonrió, sus ojos reflejando el atardecer. «Nunca podría hacerlo. No contigo». Y en ese momento, el vínculo frágil y hermoso entre ellos se solidificó. La tormenta había pasado, el pasado había sido reconocido, y el futuro se extendía ante ellos, incierto, sí, pero lleno de esperanza, confianza y la promesa del amor al fin. Alejandro y María continuaron caminando, manos entrelazadas, corazones abiertos. El mundo era amplio e impredecible, pero juntos, habían encontrado el camino de regreso hacia la luz. ¿Alguna vez encontraste esperanza y amor después de una traición? Comparte tu historia en los comentarios e inspira a alguien más a creer en las segundas oportunidades. Gracias por ver esta historia hasta el final. Tu tiempo, tu apoyo y tu presencia aquí significan más de lo que puedo expresar con palabras. Si esta historia tocó tu corazón, te inspiró o te mantuvo viendo hasta el último segundo, te invito a suscribirte al canal para más historias emocionales como esta. Y no olvides activar la campanita de notificaciones, así no te perderás ningún nuevo video. Hasta la próxima, que Dios te bendiga, mantente fuerte y nunca dejes de creer en el amor. Nos vemos en la siguiente historia.